Gloria a Dios. Amados hermanos, Iglesia de nuestro Señor Jesucristo que me escucha, quiero compartirles un testimonio que Dios ha hecho en mi vida, pero sin antes de ello, hermanos, quiero compartirles una escritura del libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2. Quiero compartirles esto antes del poderoso testimonio que Dios ha hecho en mi ser, hermanos, que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, quiero compartirles un testimonio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho conmigo a través del llamado de Él por su misericordia que Dios hizo conmigo. Quiero compartirles esto, hermanos, que antes de que Dios me hiciera este maravilloso testimonio, que yo tuve un accidente, pero pues la verdad, hermanos, yo me lo busqué, hermanos. Yo, entre comillas, anteriormente que vine a Cristo, ¿verdad? Pero yo me equivoqué, hermanos, y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo para empezar esto, para poder ir concluyendo mi testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho en mi vida, conocí a mi esposa en el noviazgo, ¿verdad, hermanos? Y ella era una hija de Dios, sus padres, ¿verdad? Pero yo no, hermanos. Yo, pues viví en el mundo y estuve yendo a la iglesia, hermanos, pero quiero comprender que yo iba a la iglesia por un interés, hermanos. Por fin, con el fin de ver a mi novia, que ahora es mi esposa en la actualidad, y creo que iba por un interés, ¿verdad, hermanos? Entonces sucede que llegó el momento que empezamos a relacionar, a concluir un matrimonio con mi esposa, y mi esposa me dice que que era necesario que yo me bautizara para que pudiéramos casarnos, ¿verdad? El pastor, el hermano Javier, me dijo: Carlos, dice, es necesario que te bautices para poder contraer matrimonio, es necesario que te bautices, pero antes, sin ello, debes de arrepentirte de tus pecados. Yo le contesté: hermanos, pues si es así, hermanos, pues ¿qué tiene? Yo me bautizo. Pero yo me equivoqué, hermanos. Sí me bauticé, me bautizaron y todo, ¿verdad? Juntamente con mi esposa, pero no había un arrepentimiento. Yo me bauticé por medio de un interés a mi esposa, ¿verdad? Y lo logré, ¿verdad? Pero yo me equivoqué, hermanos. Sucede que pues empezamos a ir a la iglesia, pero tibiamente en cuanto a mí. Iba a la iglesia, hermanos, porque pues era para agradar a mi esposa, agradar a mis suegros, que yo estaba yendo a la iglesia. Pero yo no estaba agradando a Dios porque no había una convicción en mi vida, no había un arrepentimiento en mi vida. Iba por complacerle a mi esposa. Bueno, en fin, hermanos, llegó el momento que hubo un estancamiento. Dejamos el momento que ya no íbamos a la iglesia. Así duró un tiempo, como el trayecto de 2 años. Fuimos como 15 veces en puros domingos, hermanos. Y mi esposa, pues ella tampoco iba porque pues desconocía la ciudad para poder cruzar la ciudad y llegar a ese lugar de la casa de Dios. Y gracias a Dios que yo tuve la exhortación por mi suegra, ¿verdad? Y ella vivía en otro pueblo, nosotros en la ciudad, y mi suegra pues siempre nos exhortaba por teléfono, por cartas, a veces en persona nos hablaba, nos decía: hijos, leen la Biblia. Y le decíamos: no, pocas veces. Oran, igual, no, muy poquito. Van a los cultos, igual, también decíamos que no, pues la verdad estábamos muy fríos, yo creo que fríos, no tibios, hermanos. Entonces, llegaba el momento que a veces nos entrevistábamos con mi suegra, ¿verdad? Ella es una hermana temerosa de nuestro Señor Jesucristo, muy fiel a ella, ¿verdad? Entonces, llegó un momento que me habla muy seriamente, ¿verdad? Como yo era la cabeza de la familia en mi casa con mi esposa, ¿verdad? Yo era la cabeza y entonces yo era responsable de mi familia por la salvación, ¿verdad? De venir a Cristo. Porque ella, pues como sabemos todos, que en ningún otro nombre hay salvación bajo el cielo dado a los hombres, sino que solamente en el poderoso nombre de Jesucristo. Entonces, llegó el momento, pues exhortándome a mi suegra, me dice: ¿sabes qué, hijo? Mira, tú ya no eres un hijo cualquier criatura del mundo.
Dice, tú ya eres un hijo de Dios porque fuiste bautizado, dice, te entregaste a Cristo, dice, y Dios no puede ser burlado. Y pues yo escuchándolo, ¿verdad? Y recibiendo la exhortación, no me rehusé, ¿verdad? Pero así continuamente, y volvíamos a vernos y me exhortaba a mi suegra, que Dios la bendiga a mi suegra, ¿verdad? En gloria al Señor, yo le doy la honra y la gloria al Señor porque Él nunca me ha dejado. Aún en mi rebeldía, el Señor siempre ha estado al pendiente conmigo, teniendo cuidado de mí. Él, ¿verdad? No te quiera que yo estaba, ¿verdad? Entonces sucede, hermanos, que un día me dice mi suegra, dice, mira, dice, arrepiéntete, dice, porque como te dije el otro día, dice, tú ya no eres una cualquiera criatura. Me dice, al que Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así me dijo mi suegra, pero yo no sabía, hermanos, que era una escritura bíblica que está en el libro de Hebreo capítulo 6. Y sí me inquietó ese texto, ¿verdad? Por lo mismo yo no pensé que era una cita bíblica. Y pues me molesté, pero le doy gracias a Dios que yo no le contesté nada, ¿verdad? Y el Señor empezó a tratarme. Llegó pues el momento en que pues empezó a disciplinarme el Señor Jesucristo con amor, con ternura, con misericordia, empezó a tratarme. Me llegaron pues las disciplinas, hermanos. 3 veces pues fui atropellado. Y yo me admiraba, hermanos, porque cuando la primera vez que me atropelló una camioneta, yo iba en una bicicleta y vi que pues la defensa de la camioneta ya iba a pegarme, levanté el pie y tocó el cuadro. Pero no me caí, hermanos, se desmontó la cadena nada más y volví a montar la cadena y le dije al chofer que ya se fuera, que no pasó nada. Y bueno, así sucesivamente pasó 3 veces, la tercera vez sí fue grave más el asunto, así me lastimé, la bicicleta se dobló, se chuecó los rines y en fin, y ahí habían unos jardineros y detuvieron pues al chofer y pues agresivamente lo trataron, ¿verdad? Y lo obligaron a que me llevara al hospital y me dice el chofer, dice, ¿y cómo le hacemos? ¿Quién va a pagar? Y yo le dije, pues no sé, tú sabrás. Y entre mí yo dije, pues no estoy muy lastimado, dije, puedo caminar, gracias a Dios. Yo así pensé. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, pues deme un dinero para arreglar la bicicleta. Y eso quedó, hermanos. Y pues me regresé, nos dejamos allí, tomé la bicicleta, la enderecé el rin así con los pies y las manos, jalé y me vine sobre la bicicleta de todas maneras. Y llegué a la casa porque mi esposa estaba embarazada esperando a mi hijo que iba a nacer. Y me la traje al seguro. En el seguro, hermanos, sucede que pongo mi codo en el mostrador y ya cuando le dije a la muchacha que atendiera a mi esposa y ya sí, dijo sí, y dice cuál es su nombre, etcétera, ¿verdad? Y ya muchas gracias, me retiro y me mira, dice, señor, ¿qué tiene en la mano? Mira, dije, está sangrando aquí el mostrador. Ah, le digo, me lastimé. Bueno, dice, para que pueda atender a su esposa, primero atiéndase usted primero, para que pueda atender a su esposa. Me pasaron y me atendieron. Pero la siguiente, hermanos, después de que 3 veces me atropellaron, hermanos, lo siguiente, me caí del techo de la bóveda, se cayó también en la bóveda y pues caí, ¿verdad? Y sí me lastimé, hubo un poco de lesiones, no graves, pero sí, hermanos. La siguiente, hermanos, estaba yo colando un portón de la puerta, un portón, hermanos, y ya ve que el portón tiene sus puntas así paradas para como protección de la gente mala que quiera atravesarse, ¿verdad? Yo estaba colando, hermanos, el poste del portón y en ese momento se quebraron los blocks, los tabiques de abajo y el andamio pues bajó. Y en el momento que bajó, las puntas que están en el cancel, cuando baja el andamio, pues yo también bajé, pero se me encajó una varilla aquí en el brazo, este muslo, aquí entró y salió por el muslo de arriba. Créanme, hermanos, que yo no lo sentí, no lo vi como entró, ni me dolió tampoco. Y yo seguía sacudiendo el bote allí, hermanos, para pues que entrara la revoltura. No alcanzaba ya bien, como el andamio bajó abajo, yo no me daba cuenta, ¿verdad? Que ya no alcanzaba muy bien porque... En fin, hermanos, me di cuenta que porque no podía mover este brazo. Y cuando me voy dando cuenta que la varilla estaba atravesada en este muslo aquí.
Me sorprendí, hermanos, cómo entró, yo no lo vi, no lo sentí y no me dolió, hermanos. Estaba yo ahí del calor, en el sol, trabajando apurado y sudando. No sé si haya sido por eso, pero yo sé que es con misericordia Dios me ha tratado, hermanos. Me llevaron al hospital y no me acuerdo cómo llegué al hospital. Cuando yo desperté, habían dos enfermeras que me estaban atendiendo, me estaban lavando la herida. Y más enseguida, hermanos, después se me derrumba una piedra, hermanos, en la propia casa de su casa, acá donde vivimos ahora nosotros. Le digo a mi esposa, no voy a ir a trabajar porque no tenemos material en la obra, voy a hacer algo aquí. Pero había una piedra grande en donde iba a levantarse el muro, pero me estorbaba la piedra. E intenté quebrarla, hermanos, y no pude quebrar la piedra. La intenté por el otro lado y no, el marro mejor se iba enterrando en la piedra, pero nada se partía la piedra. Al final dije yo, ya sé lo que voy a hacer, voy a escarbar por este lado y la piedra la voy a voltear. Y así pasó, hermanos. Ya cuando escarbé hasta el fondo de la piedra, ya hasta me agaché, metí la mano, gracias a Dios que la piedra no cayó sobre mí. Y en ese momento cuando me enderezo, estaba yo debajo, al fondo de la piedra estaba yo abajo, llega mi niña, me dice, papi, te ayudo. Le digo, no, mija, hazte para allá, te vas a cortar, suelta esa piedra porque tiene filo. Soltó mi hija la piedra, es una niña de 5 o 4 años. Y entonces, hermanos, soltó la piedra y ya. Yo extiendo esta mano para jalar la pala. No pude ni alcanzar la pala, fue cuando se me vino la piedra, hermanos, aquí en esta pierna izquierda. Y pues sí, hermanos, fue cuando yo allí reconocí los consejos que me daba mi suegra, la exhortación acerca de la disciplina de Dios, que Dios da al que Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, porque yo reprendo y castigo, dice el Señor, dice, así dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dice, por lo cual dice, arrepiéntete, dice la palabra de Dios. Y fue en ese momento, hermanos, que yo reconocí, acepté, dije, sí es cierto lo que me decía mi suegra. Allí en ese momento, pues la piedra sobre mi pierna y yo ya no pude hacer nada. Me acuerdo que cuando cayó la piedra, en lugar de maldecir, yo dije, gloria a Dios, dije yo así. Dije, gloria a Dios, pero con un llanto, así, hermanos. Entonces, hermanos, le dije a mi niña que estaba junto a mí, le digo, ve y llama a tu mamá. La niña fue corriendo y le habla a su mamá y llega pues a mi esposa y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Me dijo. Le contesto, le digo, llama al vecino, a don José, le digo, dile que me venga y me ayude. Eran unos vecinos que pues andaban mal, se drogaban y todo con la hierba, esta marihuana. Y al fin llegaron ellos allí conmigo a mi auxilio. Eran 7 hombres. Al final quedaron 6. Uno fue y llamó a la Cruz Roja, pero se demoró, no llegó luego la Cruz Roja. Quedaron esos 6 hombres conmigo allí para quitarme la piedra. No pudieron mover la piedra siquiera, hermanos. Con palos y polines y no pudieron mover la piedra, hermanos. Entonces dije yo, que escarben de este lado y puedan sacarme. Le digo a uno de ellos, se llama José, mira José, escarba por aquí. Le digo, y es como podré salir, podrán sacarme más bien. Y sí, así hicieron eso, hermanos. Sacaron la tierra que me estorbaba de este lado, tuvieron que escarbar con pico y ya me pudieron sacar, pero ya mi pierna estaba quebrada. Cosa que yo no me daba cuenta, que la piedra que cayó en mi pierna quebró, trozó el hueso, quedó separado mi hueso uno con otro. Y casi 6 centímetros separado mi hueso. Eran 5 centímetros con 6 milímetros separado el hueso de hueso con hueso, ¿verdad? La otra pierna derecha también se quebró, pero no quedó separado el hueso. Haga de cuenta, fue un cristal rayado nada más. Enseguida, hermanos, me sacaron, me pusieron debajo de la sombra de un arbolito que había y esperando la Cruz Roja. Otros me estaban poniendo alcohol, otros me estaban echando aire, en fin, para que no desmayara. Ya hasta más al rato llegó la ambulancia y llegan y me atienden y me aplicaron una inyección y en fin me llevaron al hospital.
Llegando al hospital allí, pues tuve que esperar mi turno, pasó mucho rato, no me atendieron luego y ya cuando me tocó mi turno, pues inmediatamente a la plancha. Me hicieron la primera radiografía, luego la segunda, la tercera, en la cuarta y en la quinta, dicen los doctores, dice, no puede ser, dice. Yo no entendía a qué se referían ellos. Decían, no puede ser. Yo dije, ¿qué sería? Dice, llévenselo otra vez a la camilla, se decían entre ellos. Llamaban al camillero y pues yo en la camilla y me llevaban a la plancha otra vez a la radiografía. Y en el sexto estudio otra vez me dice, no puede ser. Dice, ¿a qué hora fue tu accidente? Le digo, alrededor de las 10 de la mañana. Bueno, ya en el séptimo estudio fue cuando ya miraron que no había otra alternativa de que pues que yo tenía gangrena. Yo tuve gangrena, amados hermanos, en esta pierna izquierda. Es algo increíble para los que no creen en el poder de Dios. Pero para los que creemos en Dios, sabemos que para toda cosa difícil que haya sido en nuestras vidas, para Dios todo es posible. Tuve gangrena, hermanos, y ese fue el motivo de que los doctores quisieron cortarme la pierna. Entonces me dijeron que ya era necesario que yo firmara mi esposa y otros 2 testigos. Y yo les dije a los doctores, ¿para qué quieren que firmen los 2 testigos? ¿No es suficiente con mi sola firma y mi esposa? Dice, no, dice que es requisito del hospital. Entonces, pues, yo les dije, ampútenme la pierna, pero yo lo dije así en mi ignorancia. Dije, ampútenme la pierna, pero yo pensé que era una cirugía. Nunca entendí que era separar, cortar la pierna, ¿verdad? Yo no entendía eso, desconocía esa amputación. Y entonces, yo dudé. Yo les había dicho que sí, estaba de acuerdo, pero yo dudando. Y los doctores me felicitaron. Dice, felicidades, dice, ahorita venimos con el expediente para que firmes y vamos a traer el otro expediente para que firmes porque ya lo vamos a pensionar. Y ya fue cuando me dijeron que me iban a pensionar. Dije, pues, ¿por qué? Dije, simplemente es una cirugía, me quitan la infección y me lo cierran y seguiré igual. Pero me dejaron en duda, fue ahí y pensé, yo creo me la quieren cortar. Ella es muy claro, me dijeron que me la iban a cortar, pero me lo dijeron en esta palabra, se la vamos a amputar. Así me dijeron. Entonces, hermanos, ya llegaron, ya listos para que yo firmara mi expediente de de mi accidente y la otra hoja de la pensión. Y entonces, cuando yo les digo, doctores, ¿saben? Ustedes quieren cortarme la pierna, ¿no? Dice, pues, ¿qué le dijimos? Que me van a amputar la pierna. Es que yo a este nivel de esta palabra de amputar, para nosotros entendemos en nuestra ignorancia por falta de conocimiento de estas palabras que así como hablan ustedes como doctores, desconoce uno. Para nosotros es cortar la pierna, meterle cuchillo o machete, como decimos por ahí al estilo ranchero, ¿verdad? Pero amputar la pierna pues yo desconocía, yo pensé que era una cirugía. ¿Saben qué, doctores? Yo no voy a firmar. Así les dije a los doctores, hermanos. Pero gloria al Señor Jesucristo. Yo le doy la honra y la gloria al Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos y de los siglos. Yo le alabo al Señor porque Él nunca me ha dejado. En donde quiera que yo he estado, nunca me ha dejado solo. Quiero decirles, hermanos, que cuando yo les dije esto, que yo no voy a firmar, pues ellos se preocuparon. Y yo les digo, ¿saben qué, doctores? Yo voy a recurrir a otro doctor. Yo les dije doctores. Yo les dije, voy a recurrir a otro doctor. Mencionaron, no me acuerdo qué país, me mencionaron Texas, Colombia, no me acuerdo otro país. Dice, ni allá, dice, usted tiene gangrena, no es diabetes ni cáncer, dice. Dice, el diabetes es un poco ligero, el cáncer sigue del diabetes, pero lo más terrible es tu gangrena y no tiene solución. Y yo seguía pensando en nuestro Señor Jesucristo. Yo seguía creyendo hasta en la actualidad, yo sigo creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que para Él no hay cosa creada que no tenga solución. Para Él todo es posible.
Y así, hermanos, yo dije, yo no me voy a dejar que me amputen la pierna. Yo voy a clamar al Señor Jesucristo. Y me decían, ¿qué tiene? Me movían así en la cama. Dice, ¿qué tiene? ¿Estás bien? Y le digo, sí, estoy bien. Lo que pasa es que yo estaba yo concentrándome, meditando en las maravillas de Dios, que Dios puede sanarme. Estaba yo concentrándome. Ellos me movían que si yo estaba bien. Entonces volvieron después y me dicen que si yo estaba dispuesto siempre a firmar. Yo les digo, no. Pasó rato y me vuelven a decir si va a firmar o no. Le digo, no voy a firmar. Yo voy a recurrir con otro doctor. Hermanos, ustedes saben a cuál doctor y de qué doctor yo estaba hablando. Es el doctor de doctores, el Señor de señores, aquel que murió en la cruz. Yo me estaba refiriendo a Él, aquel que dejó la tumba vacía. Yo me estaba refiriendo a Él, porque delante de Él no hay cosa difícil ni criada que sea imposible para Él. Nosotros fuimos hechos por Él, y por Él somos, y por Él vivimos, nos movemos y hacemos todo por Él. Pasaron momentos, y ya para entonces ya se hizo noche, ya se hizo oscuro, y me dicen, Señor, ¿tienes seguro social? Así me dijeron. Le digo, sí, doctores, tengo seguro social. Pero pasó en mi mente, mi confianza no la tengo en el seguro social. Mi confianza y mi seguridad lo tengo en aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, y los mares, los animales, aquel que me formó en el vientre de mi madre. Y aún antes de que me formara en el vientre de mi madre, Él ya me conocía, Él ya sabía de mí. Yo estaba pensando en Él, no en el seguro. Yo estaba pensando en Él, que Él podía sanar mi pierna, podía quitarme la gangrena. Pero, hermanos, lo más importante de Él, no le preocupaba mi gangrena. Más tarde me llegué a dar cuenta que el Señor Dios Todopoderoso no le preocupaba que mi hueso estuviera quebrado. El Señor Dios Todopoderoso no le preocupaba que yo tuviera gangrena en mi pierna, derramando líquido, la sangre coagulada adentro de mi pierna. Yo me di cuenta que al Señor eso no le preocupaba. Lo que a Él le preocupaba, amados hermanos, era la salvación de mi alma, que todos tenemos una salvación. Hermanos, así pasó en ese momento, y al final, cuando me dijeron que si yo tenía seguro, le digo, sí, me trasladaron al seguro, y llegué al seguro, me envían a la otra clínica superior de la que estaba ahí en el seguro familiar, me enviaron a las especialidades. Y allí me vuelven a hacer estudios, hermanos. Allí nada más fue un estudio menos, fueron 6 estudios, hermanos. Y lo mismo, yo no les dije que yo había salido del otro hospital, ni tampoco me preguntaron. Me dijeron, Señor, usted tiene gangrena en su pierna, dice, y es necesario amputarle la pierna, pero ya los dedos le tronaban así que urgía amputarme la pierna, porque la gangrena busca vida hacia arriba, no hacia abajo. Y que yo no dejara pasar más tiempo, porque es muy peligrosa esta gangrena, y que era necesario que ya estuvieran trabajando para cortarme la pierna. Y yo al instante, hermanos, pues yo sereno, tranquilo, yo pensando en mi Señor Jesucristo, yo pensando en Él, yo creyendo en Él, que Él puede sanarme, aun aunque no me sane, pero yo creo, hermanos, que Él puede sanarme, aún aunque no me hubiera sanado, pero yo sé que me puede sanar. Y si ustedes ven, hermanos, miren, esta pierna la tengo intacta, la tengo sana, hermanos, la tengo muy sano, hermanos, gracias al Señor. Luego les digo cómo sucedió a continuación, cómo el Señor, cómo estuvo cómo me sanó, hermanos. No puedo decirles cómo me sanó el Señor, pero lo que yo puedo decir, que fue mi Señor Jesucristo, que Él fue el que me sanó. Pero lo más importante no era eso, la sanidad de mi cuerpo, sino que para Él era lo más importante, era sanar mi alma.
perdonarme mi maldad, mi pecado, mi rebeldía, mi orgullo, mi soberbia. Ese era lo más importante de él. Esa es la enfermedad más terrible, la enfermedad más incurable que toda gangrena. Porque si yo llegara a morir, Dios me hubiera perdonado y muriera con la gangrena no me impedía el reino de Dios. La que me impedía el reino de Dios era mi maldad, mi pecado, mi desobediencia, mi orgullo, mi soberbia. Eso era lo que me apartaba y me dividía, era el pecado delante de Dios, hermanos. Después, hermanos, como les decía, me trasladaron al otro hospital del Seguro Social. Allí sí me internaron 5 días y diario me estuvieron insistiendo que me amputaran la pierna. Y yo les decía, no más no, no más no. Y yo decía entre mí, si de esto he de morir, que se haga la voluntad de Dios. Pero yo no voy a dejar que me amputen la pierna. Yo clamaba a Dios. Y yo estaba orando, hermanos, de que Dios sanara mi pierna, que me diera otra oportunidad. Yo sé que Él podía sanarme y puede sanar mi pierna, yo decía yo. Entonces, era mi oración, le decía a Dios, una de ellas, Señor Jesús, ten misericordia de mí, sana mi pierna, quítame la gangrena. Pero yo no decía sana mi alma, yo no decía perdona mis pecados. Yo estaba diciendo sana mi cuerpo, quítame esta gangrena, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Señor, ayúdame, Señor, dame una oportunidad de vivir más. Perdóname, Señor. Sí, hay momentos que yo le decía eso, pero yo me clavaba más a la sanidad física, como un hermano carnal, no espiritual. Llegó el momento, hermanos, que al final me dieron de alta. Me dijeron, Señor Peña, le vamos a darle de alta. Me dio mucho gusto. Yo les dije, doctores, muchas gracias, qué bueno. Yo quiero ver mis hijos. Quiero verlos, tengo ganas de verlos. Pues hoy mañana va a ir a su casita, va a ver a sus hijos, pero ya va a estar en su casita. Dice, lo que le estamos haciendo aquí, en su casita lo pueden hacer. Las inyecciones y las pastillas, nada más. No nos deja trabajar para amputarle la pierna. Yo no le contesté nada, yo más mi mente fija en el Señor Jesucristo. Yo me puse en manos de Dios. Todo fue a Él. Al final, hermanos, me llevaron a la casa, una ambulancia, me la pusieron especial para mí y me llevaron hasta la casa. Y pues allí estaba mi suegra, la que me exhortaba, la que me decía, arrepiéntete, hijo, tú ya no eres una cualquiera criatura del mundo. Dice, tú ya eres un hijo de Dios, dice. Dios hizo un pacto contigo, dice, porque te ama, dice. Dios no quiere que te mueras sin tu perdón. Es que el hombre no quiere que se muera sin su perdón, dice la palabra en el libro de Ezequiel. Entonces, hermanos, sucede que yo entre el vidrio, el cristal de la ambulancia, yo acostado en la camilla, entre el cristal yo miré a mi suegra preocupada, angustiada, yo me imagino que imaginaba que yo ya llegué con una pierna, pero no, hermanos, bendito sea el Señor, yo llegué con las 2 piernas por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él tenemos la oportunidad, la entrada para poder llegar a Dios. Sin Él no podemos llegar a Dios. Sin Él no tenemos salvación, sin Él no tenemos perdón, sin Él no tenemos sanidad de nuestra alma y para la añadidura de nuestra carne, esa es añadidura. Hermanos, ya me acostaron en la cama allí en la humilde casa que teníamos, una casita humilde de puro cartón, y pues lloré, impotentemente lloré allí, desesperado. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Me daba vergüenza de mi esposa. Dije, ¿cómo es que la vine a conocer para esto? La conocí para que viniera a pasar sufrimiento, angustia, y dije, no, mejor no la hubiera conocido. Entre mí yo dije así, pasaba a mi mente muchas cosas negativas. Y luego yo les decía a mi suegra, a mis cuñadas, oiga, le digo, perdónenme por favor. Yo les decía, perdónenme,
yo no los iba a visitar. Dice, no te preocupes, Carlos, nosotros estamos contigo. Dios está con nosotros, dice, no te preocupes. Y yo no les contesté, me la pasaba, pues llorando. Entonces empezamos a orar, hermanos. Yo en la cama, no me podía arrodillar, mucho menos levantarme, no podía, hermanos. Mi esposa, que Dios la bendiga y la guarde. Mi esposa me ha soportado, me ha tenido paciencia. Hasta en la actualidad hemos estado luchando, peleando la buena batalla, entre los dos amonestándonos, exhortándonos a las buenas obras y sirviendo al Señor. Ella me exhorta, Carlos, ya es hora que te alistes para que no llegues tarde a la iglesia. Yo la exhorto, alístate porque ya es tarde, apúrate y vámonos. Y eso me ha gustado mucho porque entre los dos nos estamos motivando para continuar asistiendo a la iglesia, para alabar y bendecir y glorificar a nuestro Creador, aquel que vive y reina. Porque la palabra de Dios dice, mas no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Hermanos, pues no es fácil, pero todo es posible, con esfuerzo, luchando, porque si no hay luchas, hermanos, si no hay pruebas, la palabra de Dios dice que no hay corona de salvación. Necesitamos luchar, pelear la buena batalla, hermanos, y seguir adelante. Más después, hermanos, mi accidente fue el 13 de febrero, del testimonio que les estoy compartiendo, hermanos. Mi accidente fue el 13 de febrero del 95, ya hace muchos años. En esta actualidad, en este día que les estoy compartiendo, de este día, hermanos, de esta fecha, este año que estamos en el 2018, para mí se me hace que sucedió este acontecimiento cuando mucho, hace medio año, cuando ya tengo muchos años con este testimonio, 18 años, hermanos. Y no había tenido la oportunidad o los medios de cómo levantar este testimonio para levantarlo en YouTube o Face. Entonces llegó el momento que unos hermanos me hablaban y me decían, hermano Carlos, ¿ya grabó su testimonio? ¿Ya lo levantó? Le digo, no. Pero fue cuando vino a mi mente, dije, ¿cuánto tiempo estoy perdiendo? Sí, es necesario levantar ese testimonio para aquellas almas, que muchas almas están decaídas, muchos viven fríos, no tibiamente, sino fríos, o aquellos tibios, para aquellos que están desalentados. Este testimonio que Dios ha hecho en mi vida, esto es para muchos de aquellos hermanos que están desalentados, para muchos de aquellos que han oído la palabra de Dios y no se han venido a convertir a Cristo. Yo espero en el Señor, que yo creo que este testimonio va a ser un llamado a miles de hombres que van a venir a Cristo por medio de este testimonio que Jesucristo ha hecho en mi vida, no yo, hermanos. Yo solamente llegué a ser una vasija en manos del Señor para que manifestara su poder, sus maravillas, y vieran las naciones que para Dios no hay cosa creada que sea imposible. Entonces, hermanos, orando, así, mi accidente fue el 13 de febrero del 95, me la pasé todo el mes febrero, casi medio mes, entré marzo, hermanos, todo el mes en cama. Terminó el mes de marzo, entramos abril, hermanos. Y el 6 de abril yo tuve ese milagro, hermanos, que Dios hizo en mi vida. Este testimonio yo le puse por nombre, lo tengo escrito. Yo le puse por nombre mi testimonio que Dios ha hecho en mi vida, le puse visión y sanidad. Luego les voy a decir por qué le puse visión y sanidad, hermanos. Antes de que yo viera mi alma al borde de mis pies, o sea, de mi cama, mi Biblia siempre lo tenía aquí junto a mi lado, a mi izquierda. Siempre estaba a mi alcance la Biblia. Y un día, pasados días que yo leía la Biblia, leyendo, y el siguiente momento que agarro la Biblia y la abrí, nada más hacía lo que viniera, hermanos. Nunca pensé que yo iba a encontrar un libro
un texto tan maravilloso que Dios me hizo cambiar, que esa escritura me hizo reflexionar, que esa escritura me hizo pensar y creer que la espada es como que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta el más duro corazón, dice así su palabra. Y en el libro de Santiago, hermanos, cuando me doy cuenta, estoy leyendo en el libro de Santiago, hermanos, capítulo 4 y versículo 3, esta cita la encuentro, el Señor todavía no sanaba mi alma, todavía no me añadía la sanidad de mi cuerpo. En el libro de Santiago dice, pides, dice aquí en el libro de Santiago, dice, pides, que dice así, pides, pero no recibes. Dice aquí la palabra de Dios, hablando Santiago, dice, pides, pero no recibes, porque pides mal. Así dice, para gastar en vuestros deleites. Y yo dije, no entiendo. Yo acostado así en la cama y la Biblia la puse así sobre mi pecho, la Biblia abierta, dije así, no entiendo. Y la vuelvo a abrir, hermanos, y dice, pides, pero no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Y esa palabra donde dice para gastar en vuestros deleites, yo quiero entender, hermanos, que me da a entender es para volver a andar en las mismas andadas. Como yo andaba, hermanos, en los placeres del mundo. Según yo vine a Cristo, entre comillas, pero fue por un interés de mi esposa. Y yo la quería a mi esposa. No era tanto por convertirme a Cristo, porque sí me bautizaron, pero no había un arrepentimiento. El pastor me aplicó toda la escritura, la responsabilidad acerca del bautismo. El pastor me la aplicó el reglamento de un bautizo. Me aplicó con quién me estoy comprometiendo. ¿Quién es mi hacedor de mi vida? ¿Quién es mi salvador? ¿Quién es el que por medio de él yo tengo mi salvación? Me aplicaron toda esa aplicación acerca del bautismo. El pastor me la aplicó bien. Yo le dije todo sí, todo sí y todo sí. Yo quería que se hiciera rápido, porque yo quería casarme con mi esposa. Y mi esposa me decía, es necesario que te bautices. Pero mi esposa no me explicó, o a lo mejor me explicó, pero yo no entendía. Lo que ella quiso decirme, que yo me relacionara con mi Señor Jesucristo, que yo le confesara todos mis pecados a Él, que yo reconociera que yo sin Jesucristo yo no soy nada, que yo reconociera que yo voy a tener mi salvación, pero por medio de Él. Yo era católico, yo tenía mis imágenes, pero yo no me he dado cuenta que las imágenes no pueden hacer nada. La palabra de Dios dice, no les tengas miedo, dice en el libro de Jeremías capítulo 10. Dice, no les tengas miedo, que no tienen poder para hacer bien y ni para hacer mal. Dice, son semejantes a los que los hacen. Y mi esposa me decía que yo me convirtiera a Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues sí, yo todo sí, yo por complacerla a ella, ¿verdad? Pero nada había en mi vida que fuera grato para nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente, hermanos, yo como que me estaba burlando de las Sagradas Escrituras, sin darme cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz, sin darme cuenta que la palabra es espíritu, hermanos. Yo no me daba cuenta. Pero así nos bautizamos, seguimos a la iglesia, estuvimos yendo, pero como les dije hace unos momentos, entró una frialdad y ya no continuamos, hermanos. Llegué al momento que llego a la cama, hermanos, y ya con mi gangrena y todo, hermanos, la solución era cortar la pierna. Y una de mis oraciones yo le decía al Señor Jesucristo, pero yo oraba como un hermano carnal, no como un hermano espiritual. Yo le decía al Señor, Señor Jesús, ten misericordia de mí, sana mi pierna, por favor, Señor, dame otra oportunidad de vivir. Como diciéndole al Señor, dame otra oportunidad de volver al mundo, de volver a los placeres del mundo, de vivir como todo un cualquier mundano del mundo, sin el temor de Dios, porque así era mi vida, hermanos. Pero yo ya estaba bautizado en el Señor, y con Dios, hermanos, no se juega, hermanos.
Con Dios no se juega, hermanos. Mucho cuidado. Cuando el Señor dice, en verdad, os digo. Cuando dice su palabra esto, hermano, es que Él no está jugando, hermanos. Él está hablando con autoridad y muy seriamente, hermanos. Llegó el momento que Jesús lloró, dice la palabra de Dios. Jesús lloró, hermanos. El Espíritu Santo se contrista por la rebeldía del ser humano. En el libro de Génesis también dice la palabra de Dios, dice que Jehová se arrepintió de haber criado el hombre. Por la rebeldía del hombre, del ser humano. Por falta de entendimiento, el pueblo se pierde, dice la palabra de Dios. Más adelante envía a su Hijo, Dios transformado en ser humano, un Hijo de Dios. Jesucristo llora por la humanidad. Más después Jesucristo, entre comillas, muere, pero Él no murió, Él vive. Después llega a la cruz Jesucristo y expira, pero fue el cuerpo, el alma no, hermanos. Más después fue sepultado Jesús, pero Dios lo resucitó y salió de la tumba todopoderoso como Rey de Reyes, y Él vive hasta en la actualidad, cuidándonos, guiándonos, enviándonos su Espíritu Santo para consolarnos en las angustias, en las tribulaciones. Entonces esa fue una de mis oraciones, que sanara mi pierna, pero como carnal. Pero cuando me encuentro en la Biblia, en el libro de Santiago, dice, pides pero no recibes. Dice, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Les repito, hermanos, yo ponía mi Biblia así, dije, no entiendo. Como 5 veces. Vuelvo a repetir y leo, pides pero no recibes porque pides mal. Y como a las 5 veces, hermanos, así, dije, no entiendo, Señor Jesús. Si yo sé que tú puedes sanarme, como ustedes, hermanos, el mundo entero que me escucha, el universo, sabemos que para Dios todo es posible. Y vuelvo a leerlo. Fue cuando yo allí dice, me doy, como dice la humanidad, me doy, no entiendo. Pongo mi Biblia aquí en el pecho, no entiendo, pero acabando de pensar eso, no entiendo. Vino a mi mente así como una volada, como un vientecito, pero vino un pensamiento a mi mente que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, mi pierna, no nomás mi pierna, las necesidades que tenemos todos nosotros. Dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto lo dice en Mateos capítulo 6, versículo 33. Y fue cuando sentí como que me vino un despertamiento, como una venda, como que algo se me alumbró, algo así. Me llegó un entendimiento. Cuando no escuché, hermanos, no escuché ninguna voz, pero vino un pensamiento que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En ese momento, hermanos, dije, ya entendí, Señor Jesús, ya entendí. Quiero creer, Señor Jesucristo, que a ti no te preocupa que mi pierna esté quebrada. Eso no es nada. Quiero entender, Señor Jesús, que para ti yo tenga gangrena, para ti no es nada. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que a ti te importa es la salvación de mi alma. Porque el cuerpo, tu palabra dice que polvo eres y al polvo serás tornado. Aunque me doy cuenta que tu cuerpo, que este cuerpo y tu cuerpo, hermano, que mi cuerpo, Dios lo quiere para templo del Espíritu Santo. Porque Dios quiere cuerpo, alma y espíritu. Dios no quiere nada más el corazón, no, hermanos. Dios quiere cuerpo, alma y espíritu. Así, hermanos. Entonces, como comprendí que ya así, dije, el Señor no me va a sanar la pierna.
Pero vino un pensamiento, dije, no le hace que no me sane mi pierna. Vino un pensamiento a mi vida y dije, no le hace que no me sane. Pero yo quiero que sane mi alma. Es lo que yo quería. Que sanara mi alma, que me perdonara todas mis maldades, que me perdonara mis pecados, que quitara mi rebeldía, mi orgullo, mi soberbia, mi desobediencia, mi manera de ser, que cambiara mi corazón, porque era un corazón de piedra. Entonces, hermanos, yo seguí orando, hermanos, y así yo cambié ya mi forma de orar. Ya no oré por mi ser, ya no oré por mi pierna, por la gangrena, ya no oré por mí. Yo oré, hermanos, por mi alma. Dicen en Salmos capítulo 103, hablando David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es por esto que estoy aquí, con mi cuerpo, alma y espíritu, porque mi alma no se olvida ninguno de sus beneficios que Dios ha hecho para conmigo. Grandes cosas Cristo ha hecho en mí. No las puedo contar, hermanos. Innumerables son sus maravillas que Dios ha hecho. Y con ustedes también, hermanos, que me escuchan. Y así, hermanos, empecé a orar por la salvación de mi alma continuamente, hermanos. Llegó el momento en ese trayecto que yo le dije al Señor, Señor, envía a alguno de tus siervos y quiero que se predique tu palabra aquí en esta casita. Ofrezco mi terreno, yo nomás me quedo en lo que es el cuartito chico que teníamos y quiero que se predique tu palabra. Hermanos, Dios sí oye, hermanos. Dios escucha lo que usted está diciendo, hermanos. A ver lo que usted está pensando. Dios lo sabe todo. Hermanos, Dios me escuchó. Que con sinceridad de corazón yo le dije que yo le ofrecía mi terrenito. El único, tú ni siquiera lo acababa de pagar y yo le ofrecía al Señor para que viniera y se predicara la palabra. Y el Señor me contestó. Como al año envía a alguno de sus siervos y empezamos a dialogar, le compartí mi testimonio y Dios me dice, Él es el que va a predicar tu palabra, la palabra, el evangelio, las buenas nuevas. Y así, hermanos, empezaron los cultos en la casa. Empezamos con 5 y después de allí se fue enumerando, hermanos, y hasta en la actualidad ya ha habido varias iglesias, hermanos, de la denominación de allí, de con nosotros. Usted me preguntará de cuál denominación es, hermanos. Nosotros no dependemos de ninguna denominación, hermanos. Somos un grupo que pertenecemos a Cristo, hermanos, con el fundamento de los apóstoles. Dice la palabra de Dios, edificaos en el fundamento de los apóstoles, en que sea la principal piedra y ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es nuestro ángulo, hermanos. En la iglesia donde nosotros fuimos bautizados se llama la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, donde mi esposa y yo fuimos bautizados, hermanos. Pero lo más precioso, hermanos, es de que nosotros llevemos a cabo la palabra de Dios, la pongamos en práctica, no callemos, no dejemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque para esto Dios nos ha llamado, hermanos. Después, hermanos, de que cambié mi forma de orar, hermanos, alrededor de 10 días, hermanos, viene lo que les tenía pendiente, hermanos, acerca de la visión y sanidad. Ya estamos en este momento, hermanos, de la visión y sanidad. Alrededor de 10 días, cuando mucho, fueron 11 días, pero así se me hace mucho, hermanos. Fue un 6 de abril, hermanos. Mi accidente, 13 de febrero, pasé febrero, todo marzo, y el 6 de abril del 95 fue cuando yo tuve una visión, hermanos. A mí nadie me lo platicó, hermanos. A mí Dios me la puso. Dios me la puso para anunciar a mis hermanos, para anunciar al mundo, para anunciar a mis vecinos, a mis compañeros, hermanos. Mi esposa salió a un mandado y como a los 15 minutos, de repente yo me miré parado, hermanos. Y era mi alma al que yo miré que estaba parado frente de mí. Y al mismo tiempo mi alma miraba mi cuerpo en la cama allí. Y los dos cara a cara nos estábamos mirando allí, hermanos. El ser que yo miraba allí era mi alma, hermanos. Allí yo me sentía en vida.
natural, así como ahorita usted se siente en vida, así yo sentía mi alma en vida. Y mi alma miraba mi cuerpo y mi cuerpo yo me sentía en vida, natural, hermanos. Cosa admirable. Yo no entendía, hermanos. Más después, hermanos, mi alma mirando mi cuerpo a continuación, mirando mi cuerpo hacia mi derecha, mi alma miraba a un doctor junto a mi cuerpo, en la cama. Entonces, mi cuerpo ya no vio mi alma, pero yo me acordé que yo estando así acostado, yo me acordé que a mi derecha había un doctor, pero yo no miraba mi alma. Dios me permitió ver mi alma, hermanos. Entonces, me acordé que a mi derecha hay un doctor y yo intenté hacer mi cabeza así, hermanos, así. Y miré junto a mí, hermanos, un doctor. Posiblemente haya sido un ángel manifestado como doctor, porque yo le miré la bata blanca. Haga de cuenta cuando usted va en el hospital, ¿cómo lo ve, hermanos? Una bata blanca. Dependiendo las características de los seres humanos, con su estetoscopio. Yo así le vi, hermanos, junto a mí, hermanos, aquí. Un doctor, hermanos, con su estetoscopio, con la barba aquí bien onduladita, cerrada, y en el labio inferior se le notaba un poquito de piel en el labio inferior. El bigote, hermanos, y aquí se le notaba la mejilla, hermanos, la frente, el cabello bien onduladito, hermanos, precioso. Para mí no hay pintor, hermanos, que pueda pintar esa imagen que yo vi, hermanos. Cosa preciosa, admirable, cosa inescrutable son las maravillas de Dios, toda obra de Dios, hermanos. Yo admirado estoy de las maravillas de Dios y no puedo olvidar en ningún momento, hermanos. Muchas veces en donde quiera que yo voy, en los camiones, caminando, o donde yo vaya, hermanos, allí a veces me acuerdo de mi testimonio, hermanos. En veces me salen lágrimas de los ojos, pero no de tristeza, hermanos, de alegría, hermanos. Bueno, hermanos, a continuación, después de allí, hermanos, cuando miro al doctor, 3 veces le miré, y la tercera vez que bajo la vista así, hermanos, yo no me daba cuenta que estaba yo así de canto, hermanos. Todavía no me daba cuenta, hermanos. Yo creí que yo estaba así. La fractura era en mi pierna y en mi pierna ya no me dolía. Me dolía aquí la cintura, hermanos. Y es por esto que yo no intenté moverla, porque sé que me iba a lastimar. Cuando levanté 3 veces la vista y en el momento de bajar por tercera vez, bajar mi vista mirando el ángel o el doctor, la visión que yo estaba mirando era un doctor. Cuando le miro, hermanos, un libro, hermanos, así, con las 2 manos, las tenía agarradas, yo mirándolo así, con un libro cerrado, hermanos. Y cuando yo miré ese libro, hermanos, Dios me hizo acordar que esto está escrito en el libro de la vida, de aquellos que están escritos en el libro de la vida. Y yo mirándolo, el libro, y dije yo, basta, Señor Jesús, no solamente tu palabra lo dice en la Biblia, sino que ahora lo veo con un libro en las manos. Después, hermanos, yo no sé si parpadeé mis ojos porque después ya no vi nada. Cuando me doy cuenta, hermanos, cuando yo quise, creyendo que yo estaba así, hermanos, así, cuando hago mi cabeza así, hermanos, así, me queda boca arriba, me di cuenta que esto, espalda, esto, se me acomoda así, hermanos, también. Y mi cabecera la tenía yo en alto, hermanos, algo más o menos. Y pude ver esta pierna, hermanos, esta pierna izquierda que estaba sobre la otra pierna. Y pude ver esta pierna izquierda que se me acomoda hacia la cama. Y yo titubeé allí, hermanos, y dije, ¿cómo? ¿Ya estoy sano? Dudé, hermanos, la verdad, hermanos, como ser humano. En ese momento dudé, pero le doy gracias a mi Señor Jesucristo. Gloria sea a Él para siempre. Yo me acordé que estaba ayudando, me di cuenta que estaba dudando. Y clamé al Señor, dije, Señor Jesús, ayúdame en mi fe. Señor, porque yo iba a dudar. Y tú me mostraste que yo ya estoy sano de mi pierna. Tú me lo mostraste, porque yo vi mi pie que pude moverla. O usted me la movió. Señor, ayúdame en mi fe, Señor, yo ya estoy sano. Porque primero dije, Señor,
ya estoy sano. Es muy diferente como se escucha. Y decir, Señor, ya estoy sano. Qué diferente, afirmativo, ¿verdad? Pero yo clamé al Señor, le dije, ayúdame en mi fe. Y dije, Señor, yo ya estoy sano gracias a tu misericordia, Señor. Y vino un texto bíblico, lo que dijo Pedro cuando le dijo al Señor, le dice, Señor, apártate de mí, que yo soy un pecador. Estaba yo a punto de decirlo, hermanos, pero yo me quise aguantarlo, hermanos, y no lo quise decir, y jamás lo diré. Jamás diré esa palabra que dijo el apóstol Pedro, apártate de mí, que soy un vil pecador. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque yo en ese momento lo que yo estaba sintiendo era una exquisita presencia en todo mi ser, desde la planta de mis pies hasta la mollera de mi cabeza, hermanos. Yo sentía que estaba yo flotando así, hermanos, así. Y sentía como una lluvia entre lo frío y lo calientito en todo mi ser, hermanos, que no es nada comparado de las caricias de un papá, una mamá, el mejor amigo que tenga, hermanos. Es incomparable, hermanos, las maravillas de Dios, hermanos. No podremos igualar, hermanos. Dice el Señor, ¿en qué me igualas? ¿En qué me asemejas? Dice, hablando de las imágenes en el libro de Isaías, dice, ¿en qué me comparáis? Claro que no, hermanos. Dios es el Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos. Toda la creación por Él fue hecho, hermanos, tan solo por su palabra, hermanos. Ayer, hermanos, fue cuando yo me di cuenta, dije, ya estoy sano, y yo empecé a hablar con el Señor Jesús. Señor, gracias porque ya me sanaste, tú me lo mostraste, Señor, y en este momento yo voy a levantar mi pierna en tu nombre, Señor, porque tú así lo dijiste. Señor, tú dijiste, todo lo que le pidáis al Padre, hacerlo en mi nombre, y yo lo haré. No dice que Él, usted dijo, y yo lo haré, todo lo que le pidáis al Padre, yo lo haré. ¿Cuál es tu nombre, Señor Jesús? Yo ya sabía, hermanos, tu nombre es Jesús. ¿Cómo creen que me di cuenta, hermanos, que su nombre es Jesús? Como todos ustedes venimos leyendo las Sagradas Escrituras, nos venimos dando cuenta que su nombre iba a ser Jesús. ¿Cómo, hermanos? A través de un ángel, Gabriel, que vino a la salutación de María y le dije, y le pondrás por nombre Jesús. Leyendo la Biblia es como empezamos a conocer, hermanos, la relación de Dios que quiere para con nosotros. Y su nombre es Jesús. Empecé hablando así con Jesús, Señor, y también tu siervo el apóstol Pablo dijo, todo lo que hagas, ya sea de hechos o de palabras, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Así, hermanos, pero la duda, ahí me estaba atacando, hermanos, pero yo reprendía esa duda. Delante de mí estaba el bien, también el mal, hermanos. Está en el libro de Deuteronomios capítulo 30, hermanos, versículo 15, donde dice el Señor, dice, he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, dice el Señor. He aquí yo te aconsejo que escojas el bien para que vivas, dice en Deuteronomios capítulo 30, versículo 15 en adelante, hermanos. A los cielos y la tierra pone por testigos, hermanos. Entonces, hermanos, le decía, la duda, el bien y el mal estaba delante de mí. Yo escogí el bien, hermanos. Y por medio del bien, a través de mi fe, primeramente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, yo empecé a clamar reprendiendo el mal. El mal me decía, si vas a levantar tu pierna, tu rodilla es normal que se doble porque es tu rodilla, pero tu pierna se va a pandear porque tu hueso está separado. Mi hueso estaba separado más de 5 centímetros, casi 6 centímetros. Para ser exactos, hermanos, eran 5 centímetros con 6 milímetros separado el hueso. Sangre, carne y sangre coagulada, derramando líquido, hermanos, y la gangrena, hermanos. Entonces, hermanos, yo me afirmé, hermanos, en el Señor Jesucristo. Yo le doy toda la honra y toda la gloria a aquel que vive y reina para siempre, porque a Él le pertenece toda honra y gloria y para siempre, hermanos. Yo le dije, Señor, en este momento yo voy a levantar mi pierna en tu nombre, reprendiendo el mal, hermanos. Y yo estando así firme, hermanos, en la cama, así, hermanos, y yo dije en el nombre de Jesucristo, y empecé a levantar mi pierna hermanos, hasta arriba y abajo, le daba vuelta
a la izquierda y a la derecha, hermanos. Le daba vuelta, hermanos. Hermanos, en ese día, hermanos, yo lloré, no de tristeza, hermanos. Lloré de alegría, hermanos. No puedo comprender, hermanos, cómo Dios nos ha amado, hermanos. No puedo comprender, hermanos, siendo tan pecadores que somos, hermanos, aún Dios no se ha apartado de nosotros. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, usted que me está escuchando, si algún oyente que viene por primera vez a aquella casa de Dios, hermanos, arrepiéntase al Señor y entréguese. Cristo le ama. Dios le ofrece una promesa de salvación para vida eterna, hermanos. Entréguese, ríndase a Cristo, porque sin Él, hermanos, no somos nada, hermanos. Al final, hermanos, yo me comencé a levantarme agradecido, glorificando a Dios, y empecé a caminar, hermanos. Mi esposa no estaba, hermanos. Y más después llega mi esposa. Pero antes de que llegara mi esposa, yo recogí la cobija, recogí la colcha, quito la almohada y pongo las cobijas y la colcha y encima la almohada y me recosté así. Estaba yo así, hermanos. Al poco rato llega mi esposa y le digo, escuché la puerta que estaba moviendo un alambrito, hermanos. Luego le decía, ¿eres tú, mija? Me contesta, sí, yo soy. Le digo, pásale, mija. Y cuando ella entra, hermanos, cuando entra en el segundo paso y medio, hizo esto así, hermanos, así. Dice, ay, cuánta paz se siente aquí. Sintió, hermanos, parte de la presencia de Dios, hermanos, lo que yo sentí, hermanos. Y ya cuando ve y me llega allí todo, la cama desacomodada, digo, las cobijas, la almohada, yo, pues no me dejó como estaba yo, como me dejó, no, ya no me alcanzó así. Me dice, ¿quién vino? Le digo, ¿nadie? ¿Cómo que nadie? Dime, ¿quién vino? Nadie, le digo. Pude hablar porque llegó el momento que hasta quedé mudo, hermanos. ¿Cómo que nadie? Digo, no, nadie ha venido. Dime, no seas mentiroso, dime quién vino para yo decirle al menos, pues, muchas gracias, qué bueno que te vinieron a ayudar, te apoyaron. Le digo, nadie vino. Y yo a punto de quererle decirle estas palabras, ¿sabes? Cristo ya me sanó. Yo queriéndole decir eso. Yo es más esperaba una pausa de que ya no me siguiera diciendo quién vino. Y cuando tuve la oportunidad, quise decirle y no pude. Quise decirle, ¿sabes? Cristo ya me sanó. No pude, hermanos. En el momento quise decirle, yo le dije, no podía ni decir sas, hermanos. Empecé pues no pude hablar, hermanos. Y me acordé de los mundos, cómo le batallan para hablar. Se esfuerzan por querer hablar, pronunciar al menos una J, una M, algo. No pueden, hermanos. Y yo no pude, hermanos, en ese momento. Me esforcé por querer hablar y no pude, hermanos. Entre mí yo dije, ¿qué duda hay en mi vida? Yo creo en el Señor, yo creo en el Dios Todopoderoso, yo creo que Él fue el que me sanó. Yo creo en Él, que por medio de Él yo tengo la salvación y la vida eterna. ¿En qué estoy dudando? De que estoy mal, sí estoy mal, dice la palabra de Dios, porque el mal está en mí, dice el apóstol Pablo. Me acordé de Zacarías, cuando él dudó, el ángel hablándole acerca del nacimiento de Zacarías, pero acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Y Zacarías dudó, y por haber dudado, dijo el ángel que por haber dudado iba a quedar mudo hasta que naciera Juan el Bautista. Yo me acordé y no pude hablar. Y yo en ese momento, hermanos, dije, ¿ahora qué? Dije entre mí, apenas salgo del cáncer, ya el Señor me sanó, ahora comienzo con otra. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y mi esposa sobre mí así me movía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Dime, ¿estás bien? Cuando me decía, ¿estás bien? Yo le decía con la cabeza que sí, pero no podía decir sí. Dice, ¿no te duele nada? Yo le decía con la cabeza así, no. Y con sus manos en mi pecho y en mi cintura moviéndome, ¿estás bien? ¿No te duele nada? Le digo, no. Dije, ¿qué me pasa? Entre mí yo dije, hermanos, así.
Y no pude decirle en ese momento, sabes, Cristo ya me sanó, no podía. Empecé a orar en mi mente. Dios conoce los pensamientos. Y qué decirle en los pensamientos, hasta el más duro corazón. Porque la espada de dos filos penetra, hermanos. Entonces, hermanos, empecé a orar en mi mente, clamando al Señor. Y decía en mi mente, Señor, permítame compartir tus maravillas aquí tu sierva, que tú has hecho en mi vida. En el momento pude hablar, hermanos. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes? Cristo ya me sanó. Y dice, no te creo. Créeme que Jesucristo ya me sanó. Entonces yo le dije, ¿no me crees? Dice, no, pero yo creo que Jesucristo puede sanarte. Y ella tenía razón porque no quería creer que Jesucristo ya me había sanado. Porque ella me conoció que yo andaba en el mundo mal, errante. Por eso lo dijo, hermanos. Más enseguida, hermanos, a continuación, desde que ya después pude hablar, digo, sabes, déjame mostrarte lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si no, no te desmandes, dice. Si Dios ya te ha sanado, no te desmandes, te puede lastimar. Y yo le digo, ¿sabes? Lo que Dios hace, las hace bien. No las deja a medias. Dios ha terminado la obra en mi vida y yo ya estoy sano. Entonces, hermanos, empecé a moverme así, a quererme levantar y empezó a detenerme. Digo, quita tu mano, te lo ordeno en el nombre de Jesucristo, que quites tu mano, déjame mostrarte las maravillas de Dios que Dios ha hecho en mi vida. Yo así le dije, hermanos. Y empecé a levantarme, hermanos. Me levanto, hermanos, y empecé a caminar delante de ella, hermanos. Me quedó mirando sorprendida ella, hermanos. Ella le dijeron los doctores que yo no tenía otra alternativa más que cortarme la pierna, hermanos. Y cuando de repente yo le muestro, más bien Dios le muestra en mí que yo ya puedo caminar. Empecé a caminar la primera vuelta de su frente, me doy la vuelta, voy y vengo de frente a frente, hermanos. En la segunda voy y a media distancia ella se da su media vuelta y se recarga en una recámara. Llegué a sus espaldas, hermanos, y me doy la otra vuelta y de regreso a media distancia se da la otra media vuelta y lloraba. Brotaron lágrimas en sus ojos de agradecimiento. Así, hermanos, yo le invito, hermanos, que si usted está padeciendo alguna necesidad, sepa pedir, hermanos. No pidamos conforme a la carne, hermanos, porque Dios no nos va a dar. Pidamos, hermanos, conforme al Espíritu, hermanos, para que podamos tener esa respuesta. Porque si pedimos conforme a la carne, hermanos, nos estamos más preocupando por las cosas terrenales del mundo que la vida espiritual, hermanos. Yo les digo, hermanos, porque pasé esta experiencia, hermanos, y yo le he compartido a muchas gentes. Les he compartido a mucha gente, hermanos. Pero qué bueno, a través de este medio, hermanos, va a caminar, va a avanzar más este testimonio. Y espero que escuchen y vean las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que pongan su mirada a nuestro Señor Jesucristo. No pongan su mirada en mí, hermanos, porque yo soy como usted. Yo no soy más que usted, hermanos. Yo soy igual a usted, débil en la carne, esforzándome. Estamos luchando en la batalla, hermanos. Usted es más privilegiado que yo, hermanos, porque usted sin ver, sin haber vivido esa situación que yo tuve y cree, usted es más privilegiado que a mí, hermanos, porque yo pude ver y darme cuenta hasta que me sucedió, hermanos. Pero no espere, hermanos, que le suceda lo que a mí me pasó, hermanos. No espere tener un azote de lo que me pasó a mí, hermanos. Porque puede que el Señor no le dé una oportunidad. Arrepiéntase, hermanos. Amigo que me escucha, ríndase a Cristo, hermanos, porque solamente Él es tu Señor y tu Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque por medio de Jesucristo, hermanos, podemos llegar a Dios. Porque no hay otra salvación más que solamente Él. Él es la puerta. Él es el pan que descendió del cielo para darnos vida eterna en Cristo Jesús y Señor nuestro. Hermanos, yo agradezco al Señor por haber compartido este testimonio
y quiero que le haya sido de grande bendición. Quiero, hermanos, que esto les sirva de motivación, de avivamiento. Esfuércese, hermanos, siga adelante, hermanos. Yo le doy la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga a todo el pueblo en general, el pueblo que me escucha y toda la iglesia. Amén. Dios los bendiga, hermanos.